El hijo del millonario nunca había dado un solo paso en su vida. Los médicos dijeron que jamás lo haría, pero todo cambió el día que vio a la nueva empleada negra entrar en la mansión y hacer algo que nadie podía explicar. La familia Montoya vivía en una mansión frente al mar. Tenían todo en riqueza, influencia, poder, pero también tenían una herida que ni todo el dinero del mundo podía curar. Daniel, el único hijo, había nacido con una parálisis que lo condenaba a una silla de ruedas. Durante 12 años, sus padres lo llevaron a los mejores hospitales. Gastaron fortunas en tratamientos y terapias, nada funcionó. Su padre, Ernesto Montoya, un empresario frío y calculador, ya había perdido la esperanza. Su madre, Clara, seguía intentando, pero cada año su sonrisa era más débil. Cuando la nueva empleada entró a trabajar, nadie imaginó que en menos de 3 meses, ese niño haría lo imposible. La historia realmente comienza un lunes por la mañana, cuando la puerta principal de la mansión Montoya se abrió y Aísa dio su primer paso dentro. Llevaba una maleta pequeña, la misma que había usado durante años en cada trabajo que conseguía, y una carpeta con los documentos que le pedían. La habían contratado de forma apresurada, la anterior empleada había renunciado sin dar explicaciones, y Ernesto, que detestaba los problemas domésticos, le pidió a su asistente que encontrara a alguien discreta, eficiente y sin aspiraciones de causar dramas. Aísa aceptó porque necesitaba el empleo. No le importaba que la casa fuera enorme o que el sueldo estuviera por encima de lo que había ganado nunca. Lo que importaba era poder pagar el alquiler y enviar dinero a sus 2 hijos que vivían con su hermana en el sur. Desde que cruzó el vestíbulo, sintió que ese lugar era diferente. Todo estaba impecable, pero no había calor humano. El eco de sus pasos rebota en las paredes de mármol. No se escuchaban risas, ni conversaciones, ni siquiera música. Era como si la casa estuviera congelada en una especie de silencio incómodo. La señora Clara, esposa de Ernesto, la recibió con una amabilidad contenida, como quien no quiere ilusionarse demasiado. Bienvenida, Aishan. Tu habitación está en el ala este. La cocina está a cargo de otra empleada, así que tú te encargas principalmente de las habitaciones y de ayudar a la enfermera con... Daniel no explicó más. Simplemente pronunció el nombre de su hijo con un suspiro, como si ese fuera un tema demasiado delicado para detallar. Aísa conoció a Daniel esa misma tarde. El niño estaba en el jardín, sentado en una silla de ruedas, con una manta sobre las piernas. Tenía 12 años, pero sus hombros caídos y su mirada apagada le daban el aspecto de alguien mucho mayor. Sostenía un libro abierto, aunque no lo leía. Sus ojos estaban fijos en un punto del suelo y ni siquiera reaccionó cuando la enfermera le dijo que tenía visita. Daniel, este es Aísa. Aísa va a estar trabajando con nosotros. Hola, Daniel, dijo ella con una sonrisa cálida. No hubo respuesta, ni un gesto, ni un parpadeo más rápido, solo un silencio denso. La enfermera, al ver la incomodidad, se acercó a Aísa y le susurró lo que nadie en la familia parecía querer decir. No esperes mucho. El niño casi no habla. No responde a extraños. Y sobre caminar, bueno, los médicos dijeron que nunca podrá. Lo mejor es no insistir. Aísa asintió, pero algo en sus ojos mostraba que no estaba de acuerdo. No era la primera vez que veía a alguien renunciar antes de tiempo. Sabía reconocer el dolor cuando lo tenía delante. Y también sabía que la indiferencia, por muy elegante que se disfrazara, podía ser más cruel que cualquier herida física. En los días siguientes, Aísa notó detalles que otros no veían o preferían ignorar. Daniel rara vez salía de su habitación o del jardín. Las conversaciones en la casa parecían evitarlo, como si mencionarlo fuera incómodo. Ernesto apenas lo miraba. No era un hombre violento, pero sí distante. Y su forma de lidiar con la frustración era enterrarla bajo toneladas de trabajo. Clara, en cambio, lo cuidaba con devoción. Pero esa devoción estaba teñida de una tristeza resignada, como si cada gesto de amor viniera acompañado por la certeza de que nada cambiaría. El verdadero problema no era solo que Daniel no pudiera caminar, era que había dejado de querer hacerlo. Los médicos habían repetido tantas veces la palabra imposible que él había aceptado como una verdad absoluta. No había terapia, ni ejercicio, ni tratamiento que pudiera romper esa muralla mental. Y sin quererlo, toda la casa se había adaptado a esa derrota. Aísa comprendió que, más que una discapacidad física, lo que había allí era una vida detenida. Un niño que, sin haber vivido, ya había renunciado a intentarlo. Y lo peor, nadie parecía dispuesto a desafiar esa realidad. Todos caminaban alrededor de él como si fuera una estatua frágil que no debía moverse para no romperse. Pero Aísa no creía en estatuas,
Creía en las personas, y en que, mientras hubiera un latido en el corazón, había algo que podía despertar. Lo que aún no sabía era cómo llegar hasta Daniel, pero en el fondo de su alma sentía que algún día encontraría la llave para abrir esa puerta cerrada. Durante la primera semana, Aísa mantuvo cierta distancia. No quería invadir el espacio de Daniel ni provocar un rechazo inmediato. Simplemente hacía su trabajo, limpiaba su habitación con suavidad, ponía las cosas en orden y, antes de salir, siempre le decía unas pocas palabras. Al principio, eran frases simples como que tengas un buen día o hoy el jardín está precioso. No esperaba respuesta, pero las decía igual. Poco a poco, comenzó a incluir pequeñas historias en esas visitas. Un día le habló de su infancia, de cómo jugaba a atrapar luciérnagas con su hermano bajo, un cielo tan lleno de estrellas que parecía que el mundo entero brillaba. Otro día le contó de la vez que su madre, sin tener nada en la despensa, preparó una sopa deliciosa, solo con cáscaras de verduras y un poco de sal. Historias simples, pero llenas de vida. Daniel al principio seguía sin reaccionar. Sin embargo, Aísa notó que a veces sus dedos jugaban con la esquina del libro cuando ella hablaba, como si intentara disimular que estaba escuchando. La primera grieta en el muro llegó un martes lluvioso. Mientras Aísa recogía la ropa limpia para doblarla, empezó a tararear una melodía antigua que su abuela le cantaba. Era un canto africano suave y repetitivo, lleno de fuerza tranquila. Entonces escuchó una voz baja detrás de ella. ¿Qué es eso que cantas? Aísa se volvió sorprendida. Era la primera vez que él le hablaba directamente. Es una canción para dar fuerza cuando uno siente que no puede más, dijo sonriendo. En mi pueblo la cantamos cuando necesitamos recordar que somos más fuertes de lo que creemos. Daniel asintió lentamente y volvió a mirar por la ventana. Fue un intercambio breve, pero para Aísa fue una señal a no había una puerta, aunque apenas entreabierta. Desde ese día, decidió enseñarle un verso nuevo cada mañana. Lo hacía sin imponerlo, como si fuera un juego. Él escuchaba en silencio, pero a veces movía los labios, como si intentara seguir la melodía. Un jueves, mientras barría la sala, le dijo: en mi pueblo, cuando llueve, salimos descalzos a correr para sentir la tierra viva bajo los pies. Daniel soltó una risa corta, como si la idea fuera ridícula. Yo no puedo correr, dijo con un tono resignado. Tal vez no ahora, pero el cuerpo es terco. Si lo escuches, puede sorprenderte, respondió Aísa, con la misma calma de siempre. Ese comentario no quedó ahí. Aísa empezó a buscar maneras de incluir movimiento en sus interacciones. Un día le pidió que intentara pasarle un cojín que estaba un poco lejos de su silla. Otro día, le propuso que moviera los brazos al ritmo de una canción. Siempre lo hacía de forma natural, para que pareciera algo casual y no un ejercicio forzado. La enfermera, al ver esto, la llamó aparte. No deberías darle falsas esperanzas. Médicamente, no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, entonces no hay nada que perder, respondió Aísa con firmeza. Pasaron las semanas y Daniel comenzó a cambiar. Ya no pasaba todo el día en silencio. Hacía preguntas sobre las historias de Aísa. Quería saber más sobre sus hijos, sobre el pueblo donde creció. La mirada apagada empezó a llenarse de curiosidad. Un sábado, mientras Clara estaba ocupada y Ernesto viajaba por negocios, Aísa decidió arriesgarse un poco más. Después de ayudarlo a sentarse en el sofá, se colocó frente a él y dijo: vamos a probar algo. No tienes que hacerlo si no quieres, pero confía en mí. Le explicó cómo apoyar las manos en el respaldo del sofá para que los brazos hicieran parte del trabajo. Luego le pidió que intentara empujar un pie hacia adelante aunque fuera 1 centímetro. Al principio, Daniel apretó los labios, frustrado. Respira. Escucha tu cuerpo, susurró ella. Solo inténtalo una vez más. Y entonces, casi imperceptible, el pie derecho se movió. Fue un gesto mínimo, pero suficiente para que los ojos de Daniel se abrieran de par en par. Lo hice, ¿viste? Dijo con una mezcla de incredulidad y alegría contenida. ¿Lo vi, Ann? ¿Y mañana lo vamos a repetir?, respondió Aísa, sonriendo como si supiera que ese era solo el primer paso, literal y figurado. Ese pequeño avance cambió todo. A partir de entonces, cada tarde, después de sus tareas, Aísa se quedaba con él practicando. Primero eran movimientos pequeños, luego intentos de ponerse de pie con apoyo. Daniel se cansaba rápido, pero insistía. La canción africana se convirtió en su ritmo, y Aísa lo alentaba como si cada segundo fuera una victoria. Lo que Aísa no sabía era que, en secreto, Daniel empezó a soñar despierto,
con la idea de caminar. No lo decía en voz alta porque tenía miedo de que, si lo admisa, la ilusión se rompiera. Pero cada vez que ella entraba en la habitación, sentía que algo en su interior despertaba. Y entonces, un día, llegó el momento que marcaría un antes y un después. Era una tarde tranquila de sábado. El cielo estaba despejado y una brisa suave movía las cortinas del salón. Clara estaba en la cocina preparando té, y la enfermera había salido a hacer unas compras rápidas. Ernesto, como casi siempre, estaba de viaje por negocios. La mansión parecía suspendida en un silencio frágil, roto solo por el canto de unos pájaros en el jardín. Aisa había terminado de limpiar y estaba guardando los últimos utensilios cuando escuchó un ruido sordo desde la sala. No era un golpe fuerte, pero sí lo bastante extraño como para hacerla dejar el trapo y caminar deprisa hacia allí. Al llegar, lo vio. Daniel estaba sentado en el borde del sofá, inclinado hacia adelante, con las manos firmemente apoyadas en los cojines. Sus piernas temblaban levemente. Sus ojos estaban fijos en el suelo frente a él, como si midiera la distancia a un objetivo invisible. «Daniel, ¿estás bien?», preguntó Aisa acercándose. Él levantó la vista, y en su mirada no había miedo, sino una determinación nueva. «Quiero intentarlo», dijo, con un hilo de voz. «¿Intentar qué?». «Ponerse de pie, solo, aunque sea por un momento». Aisa sintió que el corazón se le aceleraba. Se arrodilló frente a él, poniéndose a su altura. «Si lo hacemos, lo haremos juntos. Respira hondo y escucha tu cuerpo. No tengas prisa». Colocó sus manos sobre las de él, no para sostenerlo, sino para transmitirle seguridad. Daniel apretó los labios, hizo fuerza con los brazos, y con un esfuerzo que parecía imposible, comenzó a levantarse. Su rostro se contrajo por el esfuerzo. Sus piernas temblaban, pero no se detuvo. Y entonces, después de años sin hacerlo, estuvo de pie. No más de unos segundos, pero lo suficiente para que el tiempo pareciera detenerse. Aisa tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Mírame, Daniel. Ya lo lograste. Ahora, si quieres, podemos dar un paso». El niño dudó un instante, respiró profundamente y movió su pie derecho hacia adelante. El bastón improvisado que Aisha había dejado en la sala unos días antes, hecho con un palo de escoba y cinta, estaba apoyado en el sillón. Ella se acercó, y Daniel lo tomó con manos temblorosas. El primer paso fue torpe, arrastrado, pero firme. El segundo llegó con un gemido ahogado de esfuerzo y el tercero lo dio casi sin darse cuenta. Antes de caer suavemente en los brazos de Aisha, se quedaron así, abrazados, sin decir nada. Solo se escuchaba la respiración agitada de Daniel y el latido acelerado de Aisa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño, y por primera vez en años, no eran lágrimas de frustración, sino de triunfo. «Lo hice, caminé», susurró, casi sin creerlo. «Lo hiciste porque nunca dejaste de tenerlo aquí», dijo Aisa, tocándole el pecho. «Tu fuerza siempre estuvo dentro». En ese momento, Clara apareció en la puerta, con la bandeja de té en las manos. La dejó caer al suelo al ver la escena. Las tazas se rompieron, pero ella no lo notó. Corrió hacia su hijo, lo abrazó con fuerza, y su llanto resonó en toda la sala. «Mi amor, pensé que nunca», decía entre sollozos, besando su cabello. El ruido atrajo a la enfermera, que entró confundida, y luego, como si el destino hubiera esperado este instante, se escuchó la puerta principal abrirse. Ernesto, de regreso antes de lo previsto, apareció en el salón con el ceño fruncido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a todos. Clara se apartó apenas para que él pudiera ver. Allí estaba su hijo, de pie, apoyado en un bastón improvisado, mirándolo con una mezcla de orgullo y esperanza. «¿Papá?», dijo Daniel al miran, y caminó. 3 pasos, despacio, con el sonido del bastón golpeando el suelo marcando el ritmo. Ernesto se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que veía. «¿Cómo?», balbuceó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me dijeron que era imposible». «Nada es imposible cuando alguien cree en ti», respondió Aisha, con voz serena. El hombre, que rara vez mostraba sus emociones, se llevó una mano al rostro y respiró hondo, intentando contener el llanto. «Pero no pudo». Caminó hacia su hijo, lo abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, la mansión Montoya dejó de ser un lugar frío. Ese día, todos supieron que lo ocurrido no era solo un avance físico, era un renacer en Daniel. No solo había dado sus primeros pasos, había recuperado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: la fe en sí mismo. En los días que siguieron, la noticia de que Daniel había vuelto a caminar
se convirtió en el nuevo centro de la casa. No había fiestas ni grandes anuncios, pero sí un cambio silencioso y profundo que se notaba en cada rincón. Clara sonreía más. La enfermera ya no evitaba el contacto visual con Aísa y Ernesto. Aunque seguía viajando, siempre encontraba un momento para llamar y preguntar por los avances de su hijo. Daniel no recuperó de la noche a la mañana la fuerza completa. Hubo días en los que apenas podía dar un paso y en los que el dolor parecía querer devolverlo a la silla. Pero ahora había algo distinto. No se rendía. Cuando caía, pedía volver a intentarlo. Cuando el cuerpo se negaba, tarareaba aquella canción africana que Aisha le enseñó y encontraba un poco más de fuerza en la rutina cambió. Cada mañana, Aisha llegaba con una nueva historia o un pequeño reto físico. Algunos eran simples, como mover un libro de una mesa a otra. Otros, más exigentes, como recorrer el pasillo con ayuda del bastón. Cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba. No con exageraciones, sino con esa alegría discreta que hace que los logros se sientan verdaderos. Una tarde, mientras descansaban en el jardín, Daniel le dijo algo que Aisha nunca olvidaría. Cuando todos me miraban, veían lo que no podía hacer. Tú viste lo que todavía podía intentar. Para ella, esas palabras valían más que cualquier salario, porque Aisha sabía que, aunque su contrato con la familia Montoya algún día terminaría, lo que habían construido en esos meses permanece para siempre. Ernesto, que antes veía a Aisha solo como una empleada más, comenzó a tratarla con un respeto genuino. No era solo gratitud por lo que había hecho con Daniel, sino reconocimiento de que su hijo estaba de pie gracias a la fe y la paciencia de una mujer que no debía nada a esa familia, pero que lo dio todo. Y así, la mansión volvió a llenarse de algo que el dinero no podía comprar, la esperanza. No era perfecta, aún había problemas, heridas del pasado y diferencias. Pero ahora existía una certeza silenciosa de que, con voluntad y apoyo, las cosas podían cambiar. El día que Daniel dio sus primeros 10 pasos sin bastón, Aisha lo aplaudió desde el pasillo con lágrimas en los ojos. No porque esos pasos fueran largos, sino porque representaban todo lo que habían superado juntos. Y mientras el niño avanzaba hacia ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro, Aisha comprendió que aquel milagro no había sido producto de suerte, sino de algo mucho más humano en la decisión de no rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Suscríbete para no perderte más historias como esta. Deja un like si te tocó el corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.